Bienvenidos amigos, bienvenidos a otro programa de Entre Nosotras, el programa que trae la vida de los impresionantes inmigrantes que somos todos nosotros que nos movemos por el mundo, especialmente aquellos que estamos aquí, especialmente para aquellos que estamos aquí en los Estados Unidos. Yo soy Charito Calvachi Mateico, presidenta de la coalición Votamos We Vote, y qué hacemos sino dedicarnos a involucrarnos cívicamente en nuestra comunidad, porque queramos o no, lo quieran o no, vivimos en una democracia y tenemos que fortificarla. Desde aquí, a través de la vida de los inmigrantes y de todos nuestros, la vida de nuestros invitados, hablamos sobre cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones maravillosas. Y los latinos somos los más obedientes de la ley, los más trabajadores, los que más contribuimos. Y quiero siempre recordarles que somos un grupo en Estados Unidos que mantiene la economía y que produce y contribuye. Esas son nuestras obligaciones. Nuestros derechos son que tengamos debido proceso, que nadie nos detenga en la calle, especialmente enmascarados, porque eso no se llama ley, eso no se llama deportación, eso se llama secuestro. Pero aquí estamos para recordar las vidas bellas de todo lo que nosotros somos. Gracias a la coalición Votamos We Vote por permitirnos estar con ustedes y a sus miembros, el CLU de Delaware, que reconoce y protege los derechos civiles de las personas, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, religiosos que aman a los inmigrantes y les dan la bienvenida, el Fondo Arcanum, Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y la ZMX 93.9 FM y la ZTV. Unidos tenemos una voz y entre nosotros es esa voz. Si nos están escuchando por la ZMX 93.9 FM o la ZTV Facebook Live, dejen sus comentarios, yo estaré feliz de responderlos. Y sin más, quiero invitar ya a nuestro querido invitado y decirle gracias por estar aquí, tener tu tiempo con nosotros. Charito, gracias a ti y a todos mis hermanos, mis hermanas latinas, latinos de nuestra América, de toda nuestra América, que vivimos en nuestro territorio, que amamos nuestro territorio, que amamos nuestra tierra, que amamos nuestra vida, que amamos nuestras familias. Y por eso nos levantamos temprano cada día, por eso respiramos el mismo aire, por eso creemos en el mismo Dios. Entonces, por eso es para mí un privilegio poder estar aquí en tu programa Charito con esa gente tan bella. Gracias, gracias. Estoy seguro que recibieron con mucho amor estas palabras tuyas. Abilio Peña, qué bien. Cuéntanos de ti, cuéntanos dónde naciste, dónde estás, dónde has viajado, todo lo que tú quieras contar a nuestra audiencia de tu vida. Bueno, en este momento estoy en Bogotá, Bogotá, la capital de Colombia, y soy de origen orgullosamente campesino. Bueno, Bogotá es una ciudad gigante de 10 millones de habitantes, una de las intermedias que hay en nuestra América Latina, y nací en un pueblo muy pequeñito, en el sur del país, que se gasta uno 12 horas por tierra desde Bogotá hasta allá, que se llama Oporapa, un pueblo cuyo nombre es indígena, ¿no? De esas raíces muiscas también que hay acá, de los pueblos originarios. Y mi papá y mi mamá campesinos, soy el menor de diez hermanos y hermanas, y salimos de Oporapa cuando ya empezamos a ser más grandecitos. Y entonces mamá, sobre todo con 10 hijos, decía yo, ¿qué hago con estos muchachos? Y a todos nos gustaba estudiar. Y pues allá en el colegio solo había hasta tercero bachillerato, entonces necesitaba un colegio donde pudiera haber
o el sexto se llamaba en ese tiempo, y acá en Colombia se dice el 11 grado, y por eso salimos a otro pueblo, que era Pitalito, que para nosotros ya era grande, pero es una ciudad, un pueblo muy pequeño. Y después quise ser sacerdote, estuve en el seminario. Después de ahí salí del seminario por diferencias de pensamiento. Yo soy más de la línea de la teología de la vida, de la teología del compromiso. Entonces, por eso no compaginamos con el seminario de allá. Y después vine a Bogotá a terminar mis estudios de filosofía y después estudios de teología. Y acá empezamos a trabajar también con comunidades eclesiales de base, muy inspirados en, en esos hombres y esas mujeres que se comprometieron con aterrizar la fe en la vida, porque entendieron que Dios es Dios de la vida, y entonces trabajamos con las comunidades en los barrios populares de aquí de Bogotá y también en otros lugares del país. Y desde ahí después estuve en la academia de profesor, en la Universidad Javeriana, también en colegios, profesor con niños, con niñas, y luego en la Comisión de Justicia y Paz, que era como una congregación de comunidades religiosas de la Conferencia de Religiosos de Colombia, acompañando víctimas de desplazamiento forzado. Como muchos pueblos de América Latina, empezaron procesos con estructuras paramilitares aliadas con militares también para desplazar gente en territorios muy significativos como la frontera con Panamá, que es una zona que se llama el Cacarica, que es prácticamente el límite del Darién panameño, en otra comunidad que se llama Curvaradó, el departamento del Chocó, que es un departamento muy empobrecido en Colombia, también en Dabeiba, Antioquia, acompañando gente desplazada en el departamento del Meta, que es otro departamento más cercano a Bogotá, también en el Naya, comunidades afrodescendientes, en fin, en el Pacífico, también en el Atlántico, acompañando por 20 años comunidades desplazadas forzadamente, después de masacres, después de asesinatos, y a eso hemos dedicado la vida. Ahora trabajo con una comunidad religiosa franciscana en el trabajo por construcción de paz, también de justicia, de formación de niños, de jóvenes, para intentar construir en esta tierra el reino de Dios que ha querido, donde haya paz, donde haya solidaridad, fraternidad, justicia, donde nos veamos como hermanos. Todas y todos somos hermanos, todas y todos somos hijos de Dios. Eso, grosso modo, como mi historia, hago parte también del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Desde muy joven me impactó Romero. Y yo estaba en Pitalito, en ese pueblo, lejos de aquí, de Bogotá, cuando supimos de la muerte de Monseñor Romero. Yo estaba como en cuarto grado de bachillerato, cuando el crimen de él y salió en los periódicos. Mi papá era cercano a la parroquia también, y llevó los periódicos y ver a un obispo, arzobispo que estaba celebrando la Eucaristía y que le dispararan en plena Eucaristía y sus ornamentos manchados con sangre. Eso conmovió mucho a la iglesia del continente, mucho. Y en la parroquia hizo una reflexión y con la gente de su parroquia, y mi papá estuvo en la reflexión y nos contagió de eso también en la casa. Entonces ya después, cuando pudimos acercarnos a las comunidades de base, es un inspirador de las comunidades de base, pudimos conocerlo. Después conocimos la red Zigzal, que surgió justo a partir del crimen por varios obispos de América Latina y está en los 5 continentes. Entonces ahí nos vinculamos y ahí estamos intentando seguir construyendo solidaridad. Ya somos un poco mayores, ya se necesitan también jóvenes que nos empujen también para seguir pues avanzando hacia la solidaridad. Y también hacemos parte de una alianza global que surgió en pandemia en el 2020 por el llamado que hizo el Papa Francisco a no volver a la normalidad de la injusticia. Entonces creamos la Alianza Global con Vida 20, que tiene 8 comisiones y sigue trabajando
por intentar como articular a trabajadores por la vida. Ese es el trabajadores y trabajadoras por la vida. Es como mi historia. Wow, qué increíble. Y recordando lo que tú dijiste del desplazamiento, ¿era este desplazamiento debido a los recursos naturales que había ahí o por el narcotráfico que querían producir cocaína en esas tierras? ¿Por qué era el desplazamiento? Sí, Charito. Estoy hablándote del año 1997. Aquí en Colombia empezó el avance de estructuras paramilitares para controlar territorio. Y controlar el territorio, que es un territorio estratégico. Ese territorio, para el caso del Cacarica, chocó en la frontera con el Darién, le llamó un exgobernador de Antioquia, que después fue presidente por 2 años, denunciado por vínculos con estructuras paramilitares, le llamó la mejor esquina de América, porque tiene posibilidades de conexión de Atlántico, Pacífico, pero se convirtió en un área para la minería, se convirtió en un área también para la siembra de palma aceitera y también para explotación de madera, de exportación para distintos lados. Entonces es el móvil del control territorial para hacerse con riquezas. Y para controlar territorios se necesita controlar gente. Entonces para eso es que se repiten mucho las historias. El hecho, por ejemplo, que generó el desplazamiento en esa comunidad en el 97 fue, cogen a un afrodescendiente, le cortan la cabeza y juegan fútbol con la cabeza de él y le dicen a los demás, si no se van, les va a pasar lo mismo que le pasó a él. Como esos crímenes ejemplarizantes para aleccionar y generar terror y generar miedo y producir que se vayan de sus territorios. Y así pasó en muchísimos lados, ¿no? Con estructuras paramilitares. Luego, algunos de estos mismos paramilitares, en varios procesos que dejaron armas, explican que había empresas vinculadas. Por ejemplo, empresas del banano, vinculadas a Chiquita Brands también. Empiezan a decir cómo unas brigadas militares estaban vinculadas, cómo desde el ejército era que se articuló toda esa operación. Para el caso de ese desplazamiento de estas comunidades del Cacarica, hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde claramente habla de la responsabilidad del Estado, y en concreto de un general del ejército, de una brigada que se llamó la Brigada 17, que estuvo articulado con los paramilitares para generar esos crímenes, ¿no? Y además hablan de que estaban obedeciendo a intereses particulares. Y claro, son los intereses de siempre, el control de la riqueza, el control de los territorios. ¿Sabes que tu historia y la historia que traes a colación, que no es tan antigua, es como 30 años Ujú. atrás, nos trae a Venezuela y lo que acabó de pasar en Venezuela, que se inventan que el señor presidente es narcotraficante, que luego el presidente de este país revela a todo el mundo sin tapujos, es que quiero el oro, perdón, el petróleo, pero también el oro y también El oro. el gas Ujú, y también los minerales raros. ujú. Con la idea de que si tiene el poder militar, puede hacerlo. Aquí dijo el señor presidente de Estados Unidos, dijo, salió maravillosamente. Nadie de nosotros murió. Nadie dice en los medios de comunicación que fueron alrededor de 100 seres humanos que perdieron sus vidas. Y yo he visto los videos de esas madres con un lamento. Pero veo la similitud y veo que siempre hay corporaciones. El señor presidente de este país llamó, no al Congreso, llamó primero a las corporaciones petroleras para decirles y consultarles que iba a hacer este cambio de tomarse un presidente constitucional y entrar a otro país soberano.
Em, la conclusión que llego es que el mal siempre incluye intereses profundos de dinero, de grandes dimensiones, y los que pagan son los pobres, indefensos seres humanos que viven en esa tierra. Muy triste que, que eso sea la historia que tú em, ahora nos haces en el presente, ¿verdad? Pero me encantó también que menciones a Monseñor Romero, que le avisaron, le dijeron, te van a matar ahorita, súbete al carro, está programado y te sacamos de aquí. Y él dice, pero también puede venir conmigo mi pueblo. Y entonces él dijo, si ellos no van, yo tampoco voy. O sea que él sabía, porque ya Sí, pasaron los que lo iban a rumores. matar. Sí. Sí. Y alcanzó a decir, ¿no? Si me matan, resucitaré en mi pueblo, en el pueblo salvadoreño. Ujú. Y claro, esa profecía fue más allá, ¿no? Porque no es solo en el pueblo salvadoreño, ¿no? O sea, él es el santo de Latinoamérica y también en muchos lugares en Europa, en Inglaterra, hay capillas, en Japón hay un grupo de solidaridad, en Australia hay un grupo de solidaridad, en fin, eso trascendió y es un testimonio de la dignidad, ¿no? Y es como eso no se compra con dinero, ¿no? O sea, uno puede decir, lo que pasó en Venezuela lo hace gente que solo tiene poder, no tiene más que poder. Lo más importante para la vida no lo tiene, que es el poder ver a otra persona que le brillen los ojos, que tener la conciencia tranquila, poder dormir tranquilo, poderse tomar sencillamente un café, poder compartir una arepa, decimos acá en Colombia, poder compartir un fresco, el poder caminar tranquilo en la calle. Eso no lo tienen, o sea, se perdió la humanidad, ¿no? Y es lo que Romero, a lo que Romero no renunció, ¿no? Y es lo que personas como tú hacen también, ¿no? Sabemos lo que esto significa. Hay mucho miedo. O sea, en Estados Unidos se está viviendo lo que nosotros vivimos. Es que ver en Washington marchar el fin de semana, señores encapuchados, eso los veíamos con los paramilitares acá. Y así funciona el paramilitarismo, el que se quiere esconder para hacer el daño, para hacer el mal, ¿no? Entonces, claro, el miedo debe ser terrible y sobre todo para migrantes también que hayan tenido que salir de su país, que hay muchísimos también en Estados Unidos, por causa de esta violencia directa, pero también de esa injusticia estructural. Pues, como decir otra vez, yo conozco eh, que son de Zixal, sacerdotes, reverendos de iglesias que han decidido, por ejemplo, adoptar migrantes. Uno de ellos que está en Washington 26, porque sus papás se devolvieron y los acogieron, pero él fue víctima también de la represión en El Salvador, ¿no? Entonces Romero le da razones para vivir, como, y tanta gente de dignidad, o ver esas expresiones tan hermosas de esos 100 reverendos y reverendas, religiosos, religiosas que se pararon en el aeropuerto de Minneapolis y que les dijeron váyanse y ellos dijeron no nos vamos y entonces prefieren perder su libertad por la solidaridad, por la humanidad. Entonces eso da mucha alegría, ¿no? Uno dice eso es la fe, eso es ser cristiano, eso es ser creyente, ¿no? Entonces Y, hay unas expresiones en medio de tanto dolor, hay unas esperanzas, ahí surge la vida y de aquí pueden salir cosas bellas, ¿no? y Como que el exactamente, ritmo de Dios son distintos, ¿no? sí, exactamente. Y para mí el conversar contigo y escucharte me da una esperanza grande. ¿Por qué? Porque cuando yo era joven y estaba
graduándome de lo que nosotros le llamamos bachillerato, que en el fondo es la secundaria, ¿verdad? Aquí le dicen bachillerato a la universidad. Bueno, entonces bien joven, antes de los 18 años y luego ya empezaba mi universidad, ahí era cuando la teología de la liberación estaba expandiéndose por todo lado. Y era pues la esperanza de tener una iglesia que te escuchaba, una iglesia donde tenías una voz, donde te preguntaban qué quieres y cómo podemos ayudarte a hacer lo que tú quieres, que son las necesidades humanas básicas como la salud, la educación, la vivienda, que tú puedas pagar, el- la transformación, la transportación masiva, ¿no? Eso es lo básico. Para eso creas un Estado, para eso pagas impuestos. Y todo lo que nos hacen, todo es para distraernos de... Esa es la razón. Es como decir, para eso me casé para estar contigo feliz. Pero Mm. ahora estamos trabajando para conseguir dinero, ahora estamos haciendo esto y este otro. Todo lo superficial que quita lo fundamental. ¿Por qué se casa uno? ¿Por qué crea uno el Estado? ¿Por qué le paga impuestos a un Estado? Y en Estados Unidos no es diferente que en otras partes del mundo y especialmente también América Latina, las distracciones que vienen por las corporaciones interesadas en los recursos y que crean todo esto, ¿no? Pero quisiera que tú me digas la perspectiva y a veces cuando yo digo esto es un poco duro para personas que trabajan con la iglesia, pero para mí la decepción más grande fue comprender con el paso de las décadas que quien destruyó la teología de la liberación y su aplicación fue nada menos que un papa que todo el mundo amaba, Juan Pablo II, el papa que hablaba del trabajo y que con su sonrisa y sus viajes nos compró el corazón de todos. Fue el primero en venir a Ecuador y yo estuve ahí. Am, pero él fue el que le cayó la boca a Hobbes y a todos. Les dijo, no hablan más. Y yo estuve consciente y presente cuando un jesuita en Guatemala me dijo, ya no hay la reunión del CELAM, o sea, de todos los obispos de América Latina, sobre cómo es la vida de los pobres. Ahora solo vamos a hablar de la fe. No sé cuál sea tu perspectiva, pero para mí fue una decepción profunda haberle querido tanto a un papa y haber comprendido que en el fondo él fue el responsable. Él hizo santo a Escrivá de Balaguer, un católico que fue pues un católico con una perspectiva bien derechista y lo hizo en 17 años. Toman siglos en ser santos la gente humana que ha pasado por Mm. este planeta, pero por la influencia del dinero, 17 años. Es duro hablar de Juan Pablo II, un hombre que todo el mundo amaba, y verlo desde esa manera. Sí, ¿Tú qué yo quiero, piensas? con el comentario que haces, es cierto. Tengo la imagen de Ernesto Cardenal regañado de rodillas cuando la visita en Nicaragua. No, y muchas cosas que pasaron. Y recuerdo mucho cuando decidió el Papa Francisco canonizar a Romero. Dijo que la gran oposición había sido el interior de la misma iglesia. Y decía que al interior de la misma iglesia habían vuelto a matar con difamación a, a Romero. Y él rescata como la figura, la defiende y lo hace santo. En un proceso que había sido estancado, que estaba en los anaqueles, en fin. Y la teología de la liberación está viva. Mm, qué bueno oírte eso. Cuento una noticia bonita. Este fin de semana dijeron que habían identificado ya el cuerpo de Camilo Torres Restrepo. Ah, A nuestro modo de ver, él es el pionero de la teología de la liberación. Él tuvo toda colombiano, una vida colombiano, ¿verdad? colombiano de articulación entre la fe y la vida.
por razones de que estaba sitiado, solo tuvo unos pocos meses en la guerrilla y lo mataron. Pero sus escritos no fueron en la guerrilla, sus homilías no fueron en la guerrilla, su trabajo como sociólogo no fue en la guerrilla, fue su teología no fue en la guerrilla, sino que su vida fue una entrega a los demás y hablo del amor eficaz. Tan coherente fue con eso que tuvo ese desenlace también. Pero nosotros queremos rescatar a ese pionero de la teología de la liberación. Y hoy he visto muchos escritos y comentarios sobre la teología de él, ¿no? Entonces, creo que esos son también fermentos que están ahí. Lo que ocurrió ahora la semana pasada fue hermoso, ¿no? Más de un grupo grande de personas de fe del mundo nos reunimos a orar frente a lo que está pasando, a orar en solidaridad con los migrantes, a orar en solidaridad con las víctimas de los bombardeos de las lanchas, que van 115 muertos en las lanchas, que supuestamente realmente son ejecuciones extrajudiciales, porque no hay ninguna prueba de que son narcotraficantes como se les señaló. Por las 100 víctimas, los 100 seres humanos de Venezuela, como tú dices, las madres que están ahí, Ya. esa solidaridad. Y muchos hablan de teología de la liberación, unos textos bellísimos como el de Juan, que decía que uno de los pastores canadienses sacó ese de Juan 10, el, el, el saqueador viene a robar y a matar. Eh, que yo no, yo he venido a que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Yo creo que esa es la esperanza, ¿no? Qué maravilla. Bueno, me alegra. Tus palabras que dicen la teología de la liberación está viva en grupos como que tienen la trayectoria que tú has mencionado. Bendito sea Dios, estoy feliz por eso. Es la esperanza de todos aquellos que nos están escuchando. América, Avia Yala, como dicen los punos. Gracias. Hemos aprendido tanto y queremos seguir escuchando esa esperanza. Te agradezco inmensamente a ti, a tu labor y agradezco también a los que hacen posible nuevamente este programa. Votamos We Vote, esta coalición que piensa en la democracia, el CLU de Delaware, el Comité de Justicia para los Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, el Fondo Orscano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y la querida ZMX 93.9 FM. También a Melina Napomuceno Estrada, que apoya detrás de bastidores. Amigos, les veo todos los jueves. Esa cita con las vidas maravillosas de los inmigrantes a las 11:30 de la mañana. Pero me voy a despedir con una frase de César Chávez, que me recuerda mucho de lo que tú has hablado. César Chávez, el defensor de los derechos de los trabajadores del campo en los Estados Unidos, dice: la lucha nunca termina. Se gana o se pierde todos los días. Y la esperanza también se la gana y se la pierde todos los días. Y tú nos has dado esperanza. Gracias, amigo. A Un ti, abrazo Charito. desde Muchas, muchas gracias.